Muy buenos días, tardes, noches y sean muy, pero muy bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. Y este video es un video muy especial porque voy a básicamente contarles mi historia. Voy a sincerarme, voy a compartirles todo, voy a mostrarles quién soy y en quién me tuve que convertir para hoy a mis 23 años poder estar viviendo en el apartamento de mis sueños. Acá estoy en la piscina, justo está sin llenar porque estamos en invierno y la están arreglando. Pero vivir en el lugar que amo, enfrente al mar, literalmente, en la casa de mis sueños, viviendo de lo que amo, que es comunicar y ayudar a otras personas a descubrir quiénes son y comunicar su verdad al mundo para que construyan una vida en libertad. Y para yo haberlo logrado a los 23 años y poder haber hecho ya más de $200.000 para mí y más de 2.5 millones para la gente con la que he trabajado, hay un par de cosas que tienen que conocer, porque la verdad es que no nací en una cuna de oro, aunque sea rubio de ojos celestes y todo el mundo cree que nací en una familia bendecida. Nací en una familia completamente normal, de clase media, incluso en un momento por parte de mi padre éramos más clase baja que clase media. No nos faltó nunca comida, pero tampoco era que nos sobraban los recursos. Y la forma en la que más te puedo compartir qué es lo que he tenido que vivir y qué es lo que he aprendido para llegar a donde estoy a mi edad, y que sé que es solo un pequeño puntito en todo lo que voy a conseguir, pero que para mí es un montón. O sea, al final yo estoy orgulloso de en quién me convertí y los resultados que tengo, porque hoy estoy viviendo la vida de mis sueños. Una vez viví en mi cabeza y soñé en vivir esto, y hoy lo estoy viviendo y quiero compartirte cuál fue mi historia y cómo llegué hasta acá. Yo soy de Uruguay, ¿sí? Nací en Montevideo, en la capital de Uruguay, un pequeño departamento, pero que tiene más de 1,5 millones de personas. O sea, más de la mitad de Uruguay vive en el departamento más pequeño de Uruguay, que es la capital. Y yo crecí ahí, crecí en la capital de Montevideo, mucha ciudad, mucha gente, en una familia de clase media. La verdad es que nunca nos faltó nada, para nada. O sea, no puedo decir jamás que me faltó algo, pero tampoco tirábamos manteca al techo, ni viajábamos 10 veces al año, ni nada por el estilo. Y mis padres se separaron cuando yo era muy chico, ¿sí? O sea, mis padres se separaron cuando yo tenía aproximadamente 3, 4 años, entonces tampoco es que tenga mucho recuerdo, y ahí es como que empezó desde muy chico a tener dos vidas, ¿no? Porque mi madre, que tenía un trabajo en una empresa multinacional, teníamos un nivel de vida más alto, y con mi padre, que siempre fue un emprendedor, siempre se buscó su forma. O sea, no siempre, pero una vez decidió dejar de trabajar, dijo yo nunca más voy a trabajar para nadie, y empezó su propio camino haciendo eventos de catering, cocinando, repartiendo, trabajando en una cantina, bueno, haciendo diferentes cosas. Y yo empecé a tener como una doble vida, ¿no? Porque por un lado tenía ese bienestar económico con mi madre, y por otro lado tenía el contexto de menos poder adquisitivo, pero con mucho amor con mi viejo. Entonces, entre mis padres me dieron un equilibrio hermoso entre tener una buena vida y al mismo tiempo tener amor. Entonces, para mí ese equilibrio que entre mi padre y mi madre me dieron, de unos darme más amor y otros darme todo lo necesario para poder crecer y que no me falte nada, fue que conocí desde chiquito y oscilé sobre eso, ¿no? Sobre la importancia del dinero, pero también la importancia del amor y cómo el amor puede estar incluso cuando hay menos dinero. Entonces, fue un contexto muy lindo en el que crecí, y desde muy chico mi papá me enseñó a conectar mucho con mi espiritualidad. Me acuerdo que a los 8 años empecé a conectar mucho con mi espiritualidad, porque me acuerdo que a veces meditábamos 30 minutos, 1 hora con mi papá. Yo, todo niño, a veces ni entendía lo que hacía, pero meditaba con mi papá. Ahí logramos conectar y recibir información muy poderosa, y yo empecé a también desde chico conocer lo que era el silencio de la mente y empezar a conectar mucho con esa parte que no es tan terrenal, pero que a mí me dio un poder de visión de quién era y todo lo que realmente era más allá de este cuerpo físico, que me ayudó mucho en la vida, ¿sí? Yo de chiquito era una persona que buscaba atención, ¿sí? Atención continua. Yo quería sí, ser el centro de atención. Entonces también, como tenía conflictos a veces en mi casa,
era una persona con ira, era un niño que a veces hacía bullying, que se creía un crack. Y también me tocó, después cuando entré al liceo, ser una persona más... Cuando yo ya había dejado de ser ese centro de atención, me acuerdo que a mí me mandaron como a 7 psicólogos y todos los psicólogos decían que yo estaba bien, que no tenía nada, que era un niño nomás que necesitaba atención. Y me acuerdo que a partir de ese momento yo empecé a crecer, a darme cuenta de las cosas que estaban bien y mal. Me acuerdo que cuando entré a primero de liceo o secundaria, que yo me cambié de liceo, era el niño nuevo en un liceo muy grande. El mío era uno chiquito y ahora fui a uno grande. Y pasé a ser la persona que no tenía amigos, que no tenía un grupo de amigos así cercanos, no pertenecía a ningún lugar. Y ahí experimenté lo que era el no ser parte y ese gran miedo a ser rechazado. Y ese gran miedo a ser rechazado fue algo que me acompañó durante mucho tiempo y yo digo que es una de las cosas que más vengo a trabajar, porque ese miedo al qué dirán o a ser rechazado es algo que realmente me ha frenado en varios momentos de mi vida. Y estos recuerdos de la secundaria fue donde empezó a nacer todo eso, ¿sí? Y me acuerdo que fue un gran trabajo de mi parte el poder empezar a sanar eso, a trabajarlo y a empezar a evolucionar a partir desde ese punto. Entonces, en ese momento yo no tenía ningún deseo de ser emprendedor ni nada de eso. Me acuerdo que yo decía que quería ser bombero, que quería ser policía, iba cambiando ahí entre profesiones según lo que veía, pero sí tenía mucho deseo desde chico de ser reconocido, de hacer algo en lo cual yo pueda realmente llevarme el reconocimiento y ayudar a personas y siempre tuve esa vocación de querer ayudar. Desde muy chiquito me gustaba ayudar. En el liceo me acuerdo que hacía pastoral, que era una cosa donde íbamos a ayudar a personas, construir casas, pintar escuelas. Era una cosa hermosa y me apasionaba profundamente hacer eso y siempre tuve el sueño de ayudar de diferentes formas. Y me acuerdo que a los 15 años fue donde empezó mi proceso ya de mi relación con el emprender y tener dinero. Cuando mi papá hacía eventos de catering, nosotros íbamos a eventos, a cumpleaños, etc. Y ahí mi papá empezó a llamarme, ¿no? Primero a decirme, oh Nacho, ¿querés venir a acompañarme? Entonces yo los viernes después del liceo iba con mi papá y entrábamos a los eventos y yo aprendía con mi padre cómo funcionaba el tema de la cocina, del mozo, de servir a la gente, de una sonrisa, de todo lo demás. Y a mis 15 años recuerdo que un día mi papá me dice que tenemos 2 eventos el mismo día y que si yo podía encargarme de uno solo y con un mozo a cargo, y él se iba a otro evento con otros mozos. Y ahí fue como un día que me quedó marcado, porque fue el primer día con 15 años que yo me enfrentaba a un evento frente a 50 personas, donde yo tenía que ser la persona que les cocine y que les haga toda la parte de la alimentación. Y así fue, con 15 años, un mozo a cargo y muchas ganas de crecer, empecé a hacer mi propio evento y ese evento salió increíble, la gente quedó muy contenta y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que yo quería tener mi propio dinero, de que quería hacer algo que me permita estar frente a la gente y poder hacer mi propio dinero. Y ese fue mi primer trabajo donde, bueno, aprendí a liderar, a estar atento, a hacer varias cosas a la vez, a dominar la presión, a trabajar solo. Y empecé a ganar mi primer dinero trabajando con mi papá a mis 15 años. Y ahí fue un proceso muy lindo donde aprendí mucho y ahí empecé a descubrir que tal vez trabajar no era lo que yo quería. Veía por un lado a mi mamá que hacía mucho dinero, o sea, hacía más dinero que mi papá, pero me empezaba a dar cuenta que a mí me gustaba eso. Me gustaba hacer mi propio camino, me gustaba ganar mi dinero, me gustaba hacer mis cosas propias y no quería como trabajar para alguien, pero era un deseo todavía muy pequeño. Y ahí, a los 18 años, llega un amigo del liceo y me entrega un libro en mano. Yo en ese momento no leía más que para estudiar lo que el liceo me daba. Y me entrega el libro Padre Rico, Padre Pobre. Cuando yo empiezo a leer ese libro, que era mi primera lectura así como de emprendimiento, de mentalidad, de ganar dinero, me voló la cabeza. Me voló la cabeza y dije, yo quiero hacer dinero. Quiero saber hacer dinero y no es un trabajo donde yo voy a hacer dinero. Tengo que emprender mi propio camino. Y ahí me puse a buscar qué habilidad podía aprender para hacer dinero y en ese momento me topé con la peluquería.
Entonces le dije a mi mamá que quería estudiar el curso de peluquería mientras estaba en el último año del liceo. Entonces me acuerdo que fue una locura porque ahí nos habíamos mudado a Solimar, que es un poco lejos de la capital. Y claro, de ese lugar había como unos 40 minutos más o menos a mi liceo en la capital. Y me acuerdo que esos días, martes y jueves, yo tenía peluquería a las 10 de la noche. O sea, yo estaba desde las 6 de la mañana hasta la tarde en el liceo. Del liceo hacía tiempo, tenía actividades, a veces me iba con algún amigo y estudiaba. Y a la noche me iba a la peluquería, estaba hasta a veces las 11, las 12 de la noche. De ahí me tomaba un ómnibus para volver a mi casa, llegaba como a la 1 de la mañana. Ahí tenía que hacer los deberes, tenía que preparar todas las tareas, comer, bañarme, alistar todo para el otro día. Y a las 6 de la mañana el otro día estaba arriba. Entonces fue un año donde dormí muy poco, donde realmente tenía unas ojeras gigantes, pero el año en el que mejor me fue. O sea, dormía poco, mi foco estaba en aprender peluquería. Ahí me enfrenté a varios desafíos, tenía que conseguir modelos para poder llevar gente que se quiera cortar el pelo, que se anime a ir. Y empecé a perder un poco el miedo de preguntar, de subir historia diciendo si alguien se quería cortar y tal, no sé qué. Y ahí empecé a practicar en todo ese proceso. Y llegó el momento donde, claro, fue el mejor año de mi liceo, el último año. Y ahí claro, ahora tocaba tomar una decisión, que era, entro a la facultad, voy a la facultad para aprender una carrera, para entrar en un empleo, que era todo lo contrario a lo que Padre Rico, Padre Pobre me había enseñado. O sigo este camino, voy a ser peluquero y creo mi propia peluquería, primero trabajo en una peluquería para después crear mi propia peluquería, le corto a mis amigos, voy a domicilio y empiezo a hacer eso. Y claro, imagínate llegar a una mamá que invirtió en tu educación, que quiere que seas alguien en la vida, que llegues y le diga, mamá, no quiero hacer la facultad. Yo voy a hacer mucho dinero emprendiendo, online. Ahí yo ya había empezado a estudiar trading, entonces tenía mis gráficos y estudiaba y operaba en la parte gratuita del trading y empecé a meterle a eso mientras era peluquero y le cortaba a mis amigos, iba ganando mi propio dinero. Y claro, cuando yo llego ahí, mi madre me dice, Nacho, vos vas a ir a la facultad. Sin un título vos no vas a ser nadie en esta vida. Y yo digo, guau, ¿y ahora qué hago? Yo no quería. O sea, lo último que quería hacer era ir a la facultad. Y mi madre, Nacho, vas a ir a la facultad. Y me dijo una frase que a mí me quedó marcada hasta el día de hoy. Que me dijo, Nacho, en mi casa, mis reglas. Mientras estés en este techo, vas a hacer lo que yo digo. Yo me acuerdo que eso fue en una charla con ella, que ahí me fui enojadísimo del cuarto. Me puse a pensar, ok, en tu casa tus reglas, está bien. ¿Y ahora qué hago entonces? Yo ya tenía una habilidad y empecé a buscar trabajo como peluquero para irme de mi casa. El papá de mi mejor amigo, el padrastro de mi mejor amigo, me empezó a llamar para ir a la peluquería. Un trabajo negro, él me llamaba por día, si tenía buen trabajo me llamaba y yo iba a ayudarlo y aprendía y tal, no sé qué. Y cuando empiezo a ir, digo, ok, mamá me dijo, en su casa sus reglas, llega el momento de empezar la facultad, me voy de casa. Y ahí mi primo se estaba yendo a vivir a una casa en Montevideo y yo decidí ir a vivir a esa casa sin saber cómo iba a pagar el alquiler. Imagínense que si yo trabajaba todos los días, ganaba 10.000 pesos, que eran como $250, y el alquiler solo salía 10.000 pesos. Después la luz, el agua, el internet, la comida, todo el resto, no sabía cómo lo iba a pagar. O sea, no tenía ni idea cómo iba a pagar el alquiler, pero dije, me voy de mi casa porque quiero hacer mi propio camino. Y ahí empiezo a estudiar y aparece una persona, un empresario acá, Enzo Donato, de acá de Uruguay, con un curso de facture $10.000 en 30 días. Creo que era un F10K, algo así, era un lanzamiento donde él da unas clases gratuitas y después vendía su producto. Y yo entro a eso, lo empiezo a ver, veo las clases gratuitas, tal, no sé qué, estudio, no sé qué. Y claro, vende un programa de $1.500. ¿Y ahora?
¿qué hago? Yo no tenía $1.500 ni en pedo. Y llego y le digo a mi mamá, ma, ¿vos me podés prestar $1.500 para entrar a un programa digital? Mi madre, el hijo no quiere ir a la universidad, ahora quiere comprarle un producto digital a alguien que vio por internet de $1.500. No, hijo, no hay chance. Después ese mismo loco hizo una oferta de Black November y el mismo curso estaba a $1.000. Y yo no tenía la plata. Le dije, mamá, ¿podrías ayudarme con esto? Y ahí me dice, yo te pago esto si vos entras a la facultad. Y yo digo, "Uf", y bueno, toca. Yo ya con 19 años, yo dije, esta es mi oportunidad. Yo estudio este curso, lanzo, hago dinero y salgo de la facultad. Dije, está bien, mamá. Empecé la facultad de comunicación. A las 3 semanas de estar en la facultad, llega la pandemia. ¡Blum! Clases en casa, para mí mejor, tenía más tiempo para estudiar y empecé full. Peluquería, estudio. De día trabajaba en la peluquería, de tarde estudio, y de noche también iba y prospectaba clientes, prospectaba restaurantes para hacerle el marketing digital con lo que estaba aprendiendo en el curso, porque ahí me regalaban un curso para hacer anuncios para restaurantes. Entonces yo iba y hacía tal anuncios para restaurantes y iba buscando clientes, todos me rechazaban rotundamente y en esa estuve, hasta que en un momento dije, yo no voy a hacer más la facultad. Ya estaba viviendo solo, ya tenía el curso y dejé la facultad, sí, dejé de ir a la facultad, o sea, eran clases online, yo dije, no voy a hacer esta cagada desde mi casa, o sea, estaba aprendiendo puras cosas que no me iban a servir para nada y en lo que yo quería hacer, que era emprender y hacer dinero, y me fui y dije, tengo que hacer que esto funcione. A todo esto yo muy apretado económicamente, realmente a veces me ayudaba mi padre, a veces me ayudaba mi abuela, me llegó a ayudar algunas veces mi madre, pero yo no quería más eso, así que empecé a ir a la peluquería los días que me llamaba, pero ahí empezó a caer la pandemia y ya me empezó a dejar de llamar. Pues claro, menos gente, esa peluquería era de señoras, entonces dejó de trabajar y yo necesitando hacer dinero, viviendo solo, teniendo muchos gastos, llegó un momento donde yo tenía que elegir días entre ir al trabajo en ómnibus o almorzar, porque no tenía plata para las dos cosas, no me daba la plata para las dos cosas. Y ahí fue cuando tuve que decidir. Y me recuerdo esa época con muchísimo cariño, porque era el momento de mi vida donde yo era grato, era muy feliz porque sentía esa pasión y esa hambre, era hambre literal de la panza y esa ambición de yo no puedo volver a la casa de mis padres, yo no puedo volver a la casa de mi mamá, yo tengo que hacer que esto funcione. Y iba a la peluquería los días que me llamaba, los que no me llamaban estudiaba todo el día, prospectaba clientes, estudiaba en las noches y le iba a cortar pelo, recorría toda la ciudad yendo en bicicleta a cortarle el pelo a mis amigos y a gente que conocía y me pedía que le corte el pelo, y ahí iba juntando la plata y todo lo que ganaba lo ponía en una cajita de iPhone rota que tenía para el alquiler, en mi cajón, toda plata que entraba, pum, pa, para allá adentro, toda plata, tan, y me compraba comida y ahí me salvó muchísimo un surtido que mandaba mi tía a mi primo, donde ahí yo podía sacar unas milanesitas y eso me salvó, muchos días me salvó eso, porque si no literalmente no tenía plata para comer. Y era un momento hermoso porque yo elegí pasar hambre. Yo podía volver a la casa de mi mamá y tener absolutamente todo, techo, comida, agua, luz, todo, absolutamente todo, pero para mí no era una opción. De ahí empecé a trabajar en la peluquería, empezó a pasar la pandemia, estuve un año así, luchándola, conseguí un cliente de restaurante, trabajé 2 semanas con él, dejamos de trabajar y yo empezaba a dudar mucho de si realmente esto de hacer dinero por internet iba a funcionar. Ya habían pasado varios meses y yo no lograba hacer que funcione y era todo un desafío, y ahí fue cuando empecé a dudar de mí, de no creer que podía hacerlo. Y me acuerdo que llega un momento donde yo digo, necesito irme de esta casa, no puedo pagar más 10.000 pesos de alquiler. Y ahí me fui a vivir al fondo de la casa de una señora que era como mi abuela postiza. Y ahí solo iba a pagar los gastos, la luz y esas cosas, le iba a ayudar con eso, y iba a reducir mucho mis gastos fijos.
y justo me sale un trabajo en una peluquería a 2 cuadras de la casa de la que me estaba yendo. Iba a ganar más, o sea que iba a poder pagar el alquiler, pero ya le había dicho a mi primo que me iba, entonces no me quedaba más nada que irme. Y ahí estaba a 5 kilómetros de esa peluquería, me acuerdo. Iba a ganar $300 por mes. Ganaba $300 por mes y ya no tenía tiempo para cortar por afuera, es decir, ya no podía hacer esa plata extra que hacía. Pero como había reducido mis costos, listo. Era hacer 5 kilómetros en bici para ir, 5 kilómetros en bici para volver, y así iba literalmente todos los días. En ese momento me acuerdo que estaba flaco, voy a poner fotos por acá de cómo estaba en ese momento. Estaba flaco, imagínate, o sea, comía poco y iba en bici todos los días a trabajar, entonces hacía 10 kilómetros todos los días. Y me acuerdo que estuve 3 meses en esa nueva peluquería y una persona dentro del curso que yo estaba estudiando, 2 señoras, habían hecho el primer lanzamiento de $10.000. $10.000 con un curso de ángeles. Yo dije, les voy a escribir. Me acuerdo que en mi almuerzo que tenía en la peluquería, le mandé un audio. Hola, felicitaciones, qué locura que hayan hecho eso, tal, no sé qué. Yo soy Nacho, estudio esto y esto y esto hace tiempo, tal, y estoy dispuesto a poder aportarles y trabajar con ustedes. Claro, ellos habían recibido muchos mensajes, porque al ser el mayor caso de éxito, todos les habían escrito para trabajar. Pero por algún extraño motivo ella conectó conmigo, Romy, que le mando un beso gigante a Romy si algún día ve esto. Y claro, y me dice, dale Nacho, tal, vamos, nos reunimos y empecé. Y ahí yo hacía todo, edición de video, copy, tráfico pago, todo lo que tenía que ver con lanzamientos de productos digitales. Yo hacía todo lo que me pedían, hacía el tráfico, los copy, editaba los videos, todo lo que me pedían. Entonces, claro, ahí trabajaba de 10 de la mañana a 8 de la noche en la peluquería y de 8 de la noche a 12, a 1 de la mañana en el proyecto. Y ahí dormía lo que me daba para dormir. A veces no dormía porque a veces trabajaba hasta las 2, 3. No me daba para dormir porque a las 8 tenía que estar arriba de nuevo. Y eso, dormía 4 horas por día, pero eso, tenía una energía inhumana. Iba a la peluquería, daba todo de mí. Era muy bueno lavando el pelo. Era muy bueno lavando el pelo y como estaba en mis primeros meses, me ponían a lavar el pelo. Era lógico, ¿no? Y me acuerdo del dueño Nacho. Nacho se llamaba igual que yo. Conecté mucho con él y él me empezó a llevar a todos los lugares. A veces me llevaba a buscar clientes, a pasear con él. Él tenía el auto de mis sueños, un A45 me acuerdo. Un crack, Nacho, un crack. Un joven emprendedor, también con una visión increíble, artista. No, épico conocerlo. Me abrió mucho la mente. Y me acuerdo que llega el momento y me dicen, bueno, ya está, yo voy a trabajar. Me ofrecieron el 10% del proyecto. Yo hice cálculos. Si hicieron $10.000 en el lanzamiento, 10% gano $1.000. En ese momento yo ganaba $300. Era más de 3 meses de trabajo. Entonces, no sé qué, me dicen, Nacho, vamos a trabajar en el proyecto del esposo de ella primero. No tenía comunidad, no tenía Instagram, no tenía redes, nunca había lanzado nada, todo de cero. Y ahí voy. Digo, bueno, está, vamos a hacerlo. Yo estoy empezando a trabajar en el mundo digital, vamos a hacerlo. Lo hice, metí todo de mí en el proyecto, mientras tanto trabajaba en la peluquería. Y claro, y ahí llegó un punto en el que hago el proyecto, yo estaba muerto, dormía 4 horas por día. Hacemos el lanzamiento, invertimos $200 y hacemos 2.000. ¡Wow! Hicimos un lanzamiento de $2.000. Yo tenía el 10%, a mí me tocaban algo así como $200. Yo dije, hice mis primeros $200 por internet. ¡Wow! Y ahí me acuerdo que yo estaba en la peluquería y se me estaban acabando los meses de prueba. Y claro, ahí era para ver si quedaba o no en la peluquería. Y ahí me acuerdo que yo de cara dura fui y me reuní con el dueño y le dije, mira, yo quiero llevar el marketing de esta peluquería. Estoy estudiando esto y puedo hacer esto y esto. Es mucho coraje, la verdad, reunirme con un loco que hacía más de $100.000, creo yo, por mes. Y me acerco y le digo, yo te voy a llevar el marketing tal. Y me dijo, no, Nacho, tal. Me rechazó, pero me daba igual. Y ahí, claro, llegó el momento de decir, ¿qué hago? Porque se acabaron los 3 meses, él quería que siga trabajando. Y yo cuando llegan los 3 meses, hago ese lanzamiento, gano mis primeros $200 y le digo, Nacho, me voy.
voy a emprender mi propio camino, voy a trabajar en el marketing digital. Y el emprendedor crack me dijo, Nacho, seguí tus sueños, te deseo lo mejor, realmente espero que te vaya muy pero muy bien. Y me fui de la peluquería y ahora sí, iba a trabajar en el proyecto grande, los $10.000. Y me escribe y me dice, Nacho, se terminó la sociedad. Me estafaron, quedó todo mal y no hay lanzamiento. Y ahora yo, con lo que me pagaron de la renuncia, eran, no sé, $400, más los 200 que habían hecho, me quedaban los últimos $600 y ya no tenía trabajo. Y volver a la casa de mi madre no era una opción. Me pongo a estudiar, a seguirle metiendo, hago un lanzamiento, sale mal y justo en ese momento conozco a mi actual socio, Facu, que era otro caso de éxito de ese programa, y él me empieza a mentorear, me presta cursos, me decía, te lo voy a prestar por 15 días, vos lo tenés que estudiarlo en profundidad, y cuando lo estudies ese curso, yo en una semana te cambio la contraseña, si no lo estudiaste, chau. Yo en 3 días le tenía el curso estudiado, el resumen, una clase, todo le tenía. Y él empezó a ver que yo estaba comprometido y me empezó a recomendar a trabajos. Ahí empecé a trabajar como trafficker, trabajé en la primera agencia, hice un lanzamiento, salió como el culo, pero ahí tenía un fijo, me pagaron mis primeros $600. Había ganado $600 en un mes. Y estaba en otro proyecto que tenía comisión y había ganado otros $400. Había hecho mis primeros $1.000 por internet con 2 proyectos a 3 meses de haberme ido de esa peluquería. Y yo dije, soy yo. Me compré mi primera MacBook, me acuerdo, y ya era el sueño. Subía fotos trabajando en la MacBook, ya todo de enero, full marketer, y estaba cumpliendo ese sueño. Pero me di cuenta que lo del tráfico no era para mí, números y cosas. Yo siempre fui creativo de comunicar, de llevar mi mensaje. Y claro, eso no era lo que yo quería hacer. Y ahí me acuerdo que en el Facu me manda un mensaje de nuestro mentor, Enzo, que ponía en un grupo, hay un empresario de Brasil que está buscando un copywriter para irse a Brasil. Y yo dije, yo había estudiado el curso de copy que Facu me había prestado, pero jamás en mi vida había trabajado como copy. Le escribo una carta contándole todo al empresario brasilero. Me acuerdo que me responde a los 2 días un hola a secas. Yo le respondo todo emocionado, hola, ¿cómo estás? No me responde más. Unos meses después, creo que 1 mes, 2 meses después, estoy en verano, un amigo me había invitado de vacaciones a Piriápolis y estaba con mi mejor amigo y estaba ahí de vacaciones y me empiezan a llamar números brasileros, uno atrás del otro. Tan, yo no atiendo porque no sabía y me llega un mensaje del dueño y dice, Nacho, necesitamos hablar contigo. Yo estaba al pedo como bocina de avión, no tenía nada para hacer. Pero claro, me habían dejado esperando 1 mes. Yo no iba a decirle, sí, no, estoy acá, tal, ¿qué necesitan? Negativo. Agarré y me hice el rico y dijo, no, mañana tengo un lugar a eso de las 3 de la tarde. Yo estaba ansiando tener esa reunión, pero me había dejado esperando 1 mes. Dije, no, yo no te voy a hacer la reunión ahora. Y me acuerdo que al otro día a las 3 de la tarde me reúno, entra el dueño con la computadora en la mano, paseando por la oficina, 15 personas ahí en una mesa reunidos, tal, no sé qué. Y entra en la reunión y me dice, hola Nacho, tal, ¿cómo estás? Me hablaba en portugués, ¿no? Y me dijo, vas a hablar con mi socio que él maneja un poco de español. Y yo le respondo, si no tem problema, eu prefiro falar portugués. Y ahí dije, gracias mamá por obligarme a estudiar portugués. Gracias. Y ahí él se miró con el socio y dijo, es acá. Y ahí la única pregunta que me hicieron fue, Nacho, contanos tu historia. Les conté esto que les estoy contando a ustedes y enseguida me dijo, 2 preguntas tengo para hacerte. La primera, ¿tenés novia? Y yo dije, no me digas que yo entré pensando que era por laburo y ahora me regalé. Y le dije, no tengo novia, tal, no sé qué. Y la segunda pregunta fue, ¿te gusta Brasil para venirte a vivir? Y yo le dije, es mi sueño. Yo desde los 12 años que cuando iba caminando por la playa de Florianópolis y veía a las mujeres brasileras, le dije a mi mamá, yo me voy a casar con una brasilera y voy a vivir acá. Y yo le dije, es mi sueño vivir en Brasil. Y ahí me dijo, bueno, el mes que viene te venís 1 mes a vivir acá a Brasil. Me acuerdo que bajo la computadora
estaba mi mejor amigo enfrente llorando. La primera vez que lo veía llorar en mi vida. Estaba llorando de la felicidad. Me di el abrazo más lindo, lloramos los dos con mi mejor amigo y me estaba yendo a Brasil. Tenía mis últimos $400 en el bolsillo, me acuerdo. En una cuenta tenía los últimos $400 y me iba. Eso era en enero de 2022. Enero de 2022. Me voy a Brasil. Me agarro COVID ahí, entonces postergo un poco. En febrero me termino yendo. Y ese mes se convirtió en quedarme a vivir en Brasil 9 meses con esa empresa. Esa empresa empezó a tener gastos muy fijos, muy altos. Los lanzamientos empezaron a ir mal. Hay un quiebre de mercado. Se empezó a desesperar todo, empezó a caer la empresa y la empresa empezó a quebrar. Pero yo en ese momento, gracias al estar ahí, al expandirme, pasé de ganar esos $200 que estaba ganando, que en un mes tuve unos $900, pero mi normal era ganar $200, a hacer $2.500 en 2 meses. Yo lo tenía pegado en papelitos. Gano $2.500. Lo leía todos los días, todos los putos días lo leía. Y 3 meses después estaba ganando $2.500 con unos proyectos que había cerrado. Y nada, la empresa empieza a ir en bajada. Ahí conozco a un multimillonario brasilero, youtuber que tiene más de 80 millones de suscriptores. Conecto con él, voy a la casa, trabajo con él, hablamos en español, tal, hacemos un lanzamiento. Como la empresa estaba cayendo, la gente estaba yéndose de donde vivían, todo. O sea, la empresa era tipo Google. Eran 3 pisos, juegos, hamacas, todo, era una locura. Nos tenían a todos viviéndose en un condominio hermoso, nos habían traído a todos de todas partes del mundo, tal. Y era hermoso eso, hermoso. Y claro, la empresa empezó a tener esos costos, los proyectos empezaron a bajar, empezó todo a ir mal. Y en el medio del lanzamiento, claro, la empresa estaba quebrando, la gente estaba yéndose, no trabajando, buscando cómo rebuscárselas. Y claro, ese lanzamiento salió mal. Y ahí, bueno, termina la empresa y yo voy a un evento en Brasil. Ahí me acuerdo que invertí todo en un evento en Brasil de Pedro Sobral. Invertí todo lo que me quedaba, me habré quedado con, no sé, $200 en la cuenta. Fui al evento, fui con mis amigos, con Facu y con mi mejor amigo, el que estaba cuando me llevó esta empresa a Brasil. Y en ese evento conozco a un socio, ¿sí? Que no era mi socio en ese momento, era una eminencia. Me acuerdo, ya en ese momento le iba muy bien, muy bien. Nos juntamos, empezamos a pegar onda y él es de Colombia y claro, empecé a pegar onda, empezamos a agarrar unos proyectos y me propuso lanzar su mentoría juntos. La lanzamos, nos fue bien como socios ahí. Entonces decidí irme a Colombia a hacer el evento de esa mentoría. Y ahí me propuso ser socio y fui socio. Creamos una empresa juntos, hicimos el primer lanzamiento. Ahí facturamos, me acuerdo que facturamos $120.000 en nuestro primer lanzamiento, invirtiendo $5.000. Una locura, yo estaba ahí viviendo inmerso con él en Colombia. No, una locura, me fui a Colombia a vivir y ahí estuve también como 9 meses viviendo en Colombia. Ahí tuve un proceso en el que estaba haciendo más dinero, pero empecé a desconectarme de mí, de mi propósito. Me acuerdo que empecé a engordar, 20 kilos engordé, me veía al espejo y me daba mucha vergüenza y empecé a decaer en mis resultados. En todo me empezaba a sentir mal, me empecé a desconectar completamente, ahogaba mi estrés y mi presión en la comida. Entonces yo era líder de un equipo entero, teníamos que facturar y yo tenía esa presión y estaba ejerciendo un rol que realmente no iba conmigo y empecé a engordar, a andar en la comida y ahí fue un proceso de mucho aprendizaje, fue muy lindo, gané también mucho dinero, empecé a hacer eso. Mis primeros, me acuerdo que empecé a recibir pagos de $7.000, después de $10.000, hermoso. Y ahí creamos una escuela, ¿sí? En 2024, el año pasado, creamos una escuela desde cero. El primer mes hace $30.000, el segundo mes hace $25.000. Yo estaba como CEO de esa empresa, creciéndola 100% mía. Pero no estaba sacando nada de plata de esa empresa porque quería reinvertirlo todo en que crezca la empresa, ¿no? Y bueno, ahí empiezo a enfocarme full, un equipo de 14 personas, a trabajar, y yo no estaba alineado con mi propósito, no estaba alineado en nada. Entraba a las reuniones y salía y procrastinaba y me sentía mal y no quería trabajar ahí. Y yo era el CEO, o sea, mi energía se la estaba pasando
a todo el equipo, a todo el equipo. Y ahí, eso, tuvimos un momento donde abrimos, previo a eso, abrimos un mastermind, nos empezó a ir muy bien porque estábamos haciendo eso, hicimos como $500,000 el año anterior, en 2023, como $500,000, abrimos un mastermind, acompañamos a empresarios, eso fue un momento hermoso, yo era mentor y ahí me di cuenta, ahí descubrí que lo que yo quería hacer era comunicar. Era bueno en el escenario, era bueno hablando, era bueno llevando un mensaje, era bueno mentoreando. Me di cuenta que eso era lo que quería hacer. Ese año, eso, me desconecté, empecé a engordar, pero aprendí mucho, crecí mucho, me rodeé de personas increíbles. O sea, con mi socio creamos una relación maravillosa. O sea, fue todo un proceso muy lindo, de un año, ahí donde estábamos full trabajando. Yo me fui a vivir a Colombia, a Medellín, ¿sí? Y qué locura, qué locura. Y ahí, claro, en principio de 2024 decidimos crear esta escuela con el objetivo de llevar una misión que habíamos visto en Brasil a Latinoamérica. Creamos una escuela de marketing digital donde lanzábamos talleres y todo lo demás. Yo era el CEO. Empezamos a hacer dinero. Yo no sacaba dinero de ahí. Se me estaba gastando mis ahorros, lo que tenía, pero no quería sacar dinero. Yo empecé a caer, yo empecé a engordar, yo empecé a sentirme mal, empezaba a gestionar mal el equipo. La empresa empezó a bajar porque todo es energía y cuando te desaliñás, todo se va al carajo. Iba a mentorías en Brasil con Marcos Paulo, que se volvió mi mentor, y nada de lo que hacía iba bien. Contratamos una empresa para que nos ayude a gestionar la empresa. Tampoco funcionó, pero porque yo estaba desaliñado, yo no quería estar ahí. Y claro, eso se empezó a notar. Empezamos a tener pocos resultados, la empresa quedó par a par. Y decidimos cerrar la empresa y ahí yo me vuelvo a Uruguay. 2024 me vuelvo a Uruguay a empezar de cero absoluto. Y ahí yo había aprendido mucho sobre movimiento, sobre comunicación y empiezo a cerrar unos tickets. Empecé a cerrar mi ticket de $10,000 por una inmersión de 3 días. Empiezo a hacer, tenemos resultados. Esa inmersión hace que esa persona con la que estaba trabajando vaya a un evento y la gente empieza a tener una conexión con ella increíble. O sea, una locura de comunidad se empezó a crear gracias a eso. Y después otra persona que me recomendó, esa persona me recomendó y otra persona compró y a ella lo vendía a $15,000 y ahí empezaba de nuevo de cero y ya había hecho $25,000 con mis propios servicios. Lo cual fue una locura, empezar de cero y hacer ese dinero y ya comunicando mi verdad, siendo yo quien comunique y quien lleve el mensaje y haciendo lo que amaba, que era enseñar y comunicar. Y ahí fue un momento épico. Decido entrar al mastermind de Marcos Paulo, pagar $37,000 cuando no los tenía, ¿sí? Y decido entrar a cuotas, todo. Y en ese momento vuelvo a la casa, vuelvo a vivir con mi madre, ¿sí? Vuelvo a vivir en la casa de mi madre, ahí a trabajar, a crear todo eso. Y claro, empiezo de cero. Hago esos 2 proyectos, ¿sí? En los cuales cierro $10,000 en uno, $15,000 en el otro. Y yo empezaba a decir, qué locura esto. O sea, puedo cobrar $15,000 por una inmersión de 3 días para estar conmigo y para crear este movimiento. ¡Wow! Y ahí invierto todo de nuevo. Y en noviembre decido lanzar mi mentoría sobre creación de movimientos. Hago todo un lanzamiento hermoso y ahí empecé a gastarme todo el dinero, todo en viajes, en alquiler, en cosas. Me gasto todo el dinero y con los últimos $600 hago mi lanzamiento de la mentoría y cerramos 7 personas para la mentoría. O sea, ahí habíamos hecho $17,000 y yo cierro una inmersión de creación de movimiento en Europa por $22,000. Había hecho ahí $37,000, un poco más, $38,000, con mi primer lanzamiento invirtiendo $600. Con mi marca personal, ahí tenía 5,000 seguidores, 6,000 seguidores y empezó a crecer una locura. Empezó a crecer una locura mi cuenta. Empecé a crecer ahí, a hacer dinero de la nada con mi marca personal, haciendo lo que amaba. Y desde ahí empecé a autoconocerme. Ahí empecé ya me venía autoconociendo desde el inicio del proceso. O sea, yo fui siempre de meditar, de ser espiritual, de plantearme las metas, de desarrollarme personalmente. Eso fue lo que me marcó la diferencia a lo largo de toda mi vida. Y en ese punto había hecho ese lanzamiento con mi marca personal y empiezo a crear mi empresa, Diamond, ¿sí? La empresa que
hoy llevo al mundo, hago ese lanzamiento, después lanzo otro producto para enseñarle a las personas a descubrir su identidad y comunicarlo al mundo. Me empiezan a invitar a los eventos más grandes de Uruguay, frente a 1000 personas, frente a 500 personas en Colombia, frente a 300 personas en Argentina. Empiezo a hacer speaker, a comunicar mi mensaje, me empieza a ir increíble, empiezo a crecer en todas las áreas de mi vida, vuelvo a adelgazar, ¿sí? Pierdo 15 kilos de esos 20 y vuelvo a adelgazar. Fue increíble ese proceso, fue increíble y hasta hoy en día, ¿sí? Hoy en día que me mudé este año en febrero a la casa de mis sueños enfrente al mar, ¿sí? Viviendo 100% de mi marca personal, ayudando a otras personas a desbloquear su potencial, a descubrir quiénes realmente son, ayuda a emprendedores, a negocios y a personas que tienen un mensaje para llevar al mundo y que son emprendedores y que quieren desbloquear su potencial, conectar con su identidad, con quienes verdaderamente son, para así comunicar de una forma única y también para destrabar sus resultados en todas las áreas de su vida, para volverse su mejor versión. Yo le llamo su versión más elevada. Y ahora vivo 100% de ayudar a esas personas. Tengo una sala que se llama la Diamond Room, donde le enseño a las personas a desbloquear su identidad, ¿sí? A conectar con su verdadera esencia, a dominar la ley de atracción para acelerar sus resultados en todas las áreas y para comunicar de una forma almática, como yo le llamo, y destrabar esa comunicación para poder impactar al mundo. Hoy tengo casos de éxito de personas que están empezando desde cero y ya en una semana con mis clases gratuitas hicieron $1.500, empiezan a tener sincronicidades increíbles, empiezan a alinearse y todos los objetivos de su vida empiezan a mejorar y hoy estoy 100% enfocado en eso. De hecho, si querés ser parte de la Diamond Room, te interesa, entra al Instagram, me mandás un mensaje mentor, ¿sí? Y ahí te cuento cómo podemos trabajar juntos, ¿sí? Hoy he hecho ya más de el último mes hice $16.000 de ganancia para mí. Después de haber cerrado todo, volví a abrir. Hice en el primer mes que volví con todo a $16.000 de ganancia en un mes. Y estoy en el proceso de crecer, de descubrirme, de autoconocerme, de conectar con mi versión más elevada. Estoy en el mejor momento de mi vida, con el mejor físico que he tenido, con la mejor salud que he tenido, con las mejores relaciones de mi vida, viviendo con la gente que amo, creando mi empresa Diamond con mis hermanos y haciendo dinero, ¿sí? Haciendo mucho dinero con 23 años, viviendo en la casa de mis sueños y quiero llevar eso a más personas. Quiero que más personas experimenten lo que es sentirse increíble y desde ahí crear los mejores resultados de su vida. Y hoy soy Nacho Ferreira, vivo acá en Punta del Este, en el lugar de mis sueños, enfrente al mar. Este es el hermoso condominio donde vivo, con palmeritas divinas. Y mi objetivo es ayudar a más personas a volverse su versión más elevada y comunicar su verdad al mundo para construir una vida en libertad, como yo lo hice. Así que esa es mi historia, ese es el joven que soy, este es el inicio de esta historia, ¿sí? Y realmente espero que si viste este video hasta acá, me dejes un diamante acá, me digas qué te pareció esta historia, si te inspiró, si conectaste, en qué momento estás de esta historia y decirte que esto es un proceso, ¿sí? Que literalmente confíes en quién vas a ser, porque si vos tenés fe absoluta y certeza total de en quién te vas a convertir y en quién te estás convirtiendo día a día, es inevitable que vos cambies tu realidad y que cumplas todo lo que querés. Es completamente inevitable. Así que esta es mi historia, espero te haya inspirado y me encantaría ayudarte a vos a construir lo mismo, a descubrir tu identidad, a conectar con quién sos, a sentirte increíble y desde esa versión más elevada que sos, llevar tu mensaje al mundo, comunicar tu verdad y construir una vida en libertad. Gracias por ver este video, 44 minutos de mi historia, espero que realmente te haya inspirado y te haya servido. Y por acá me despido, soy Nacho Ferreira y recordá que estamos acá para comunicar nuestra verdad y vivir en libertad. Nos vemos en un próximo video.